Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato insidioso sobre el poder destructivo de las palabras y cómo una sola frase, un susurro cargado de veneno, puede demoler los cimientos de una felicidad ajena. Si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto, les agradecería profundamente que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Cada historia aquí es un alma que se desnuda, confiando en la discreción de la medianoche. Su apoyo nos permite seguir siendo ese faro en la oscuridad para tantas voces. Hoy, voy a leer para ustedes el testimonio que nos envió una seguidora de nuestro canal, una persona a quien llamaremos Clara. Su confesión es sobre un acto aparentemente pequeño, una mentira susurrada, que desencadenó una tormenta de consecuencias inimaginables, no solo para otros, sino también para su propia conciencia. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Clara nos ha confiado, una que nos hará reflexionar sobre el peso de nuestras palabras, está a punto de comenzar. Mi nombre, el que he elegido para esta confesión que me quema la garganta cada vez que intento tragar saliva, es Clara. Y lo que estoy a punto de contarles no es una historia de crímenes pasionales ni de grandes estafas financieras. No, es algo mucho más sutil, más insidioso y quizás por eso mismo más perturbador para mi propia conciencia. Es la historia de cómo, con unas pocas palabras, con una mentira cuidadosamente elaborada y susurrada en el momento oportuno, destruí lo que a ojos de todos y quizás incluso a los suyos propios era un matrimonio perfecto, el matrimonio de Laura y Javier. Y lo peor de todo, lo que me atormenta cada noche, es que lo hice sin una razón verdaderamente poderosa, sin un motivo que justificara la magnitud del daño que causé. Lo hice, creo ahora con la dolorosa claridad que da el tiempo y el remordimiento, por una mezcla tóxica de envidia silenciosa, aburrimiento vital y una curiosidad perversa por ver qué pasaría, por sentir el poder, aunque fuera efímero y destructivo, de influir en la vida de otros. Conocía a Laura desde la universidad. Éramos compañeras de carrera, aunque nunca llegamos a ser amigas íntimas, de esas que se cuentan secretos profundos. Ella era brillante, popular, carismática, de esas personas que parecen tenerlo todo: inteligencia, belleza, una familia acomodada y un futuro prometedor. Yo, en cambio, siempre fui más bien del montón, la chica estudiosa pero discreta, la que pasaba desapercibida en las fiestas, la que observaba la vida desde la barrera. No es que la odiara, no era eso, pero sí sentía muy en el fondo una punzada de envidia cada vez que la veía reír con esa naturalidad suya, cada vez que conseguía las mejores notas sin aparente esfuerzo, cada vez que algún chico popular se fijaba en ella. Era una envidia sorda, inconfesada, que yo misma intentaba negar. Después de la universidad nuestros caminos se separaron por un tiempo. Yo conseguí un trabajo modesto en una empresa de contabilidad. Ella empezó a destacar en una prestigiosa firma de abogados. Nos reencontramos unos años después en la boda de una amiga en común, y fue allí donde conocí a Javier, su entonces prometido y futuro esposo. Javier era perfecto, al menos esa fue mi primera impresión, y la que perduró durante mucho tiempo. Atractivo sin ser arrogante, inteligente pero sin ser pedante, exitoso en su carrera como arquitecto y sobre todo, locamente enamorado de Laura. La forma en que la miraba, la ternura con la que la trataba, la complicidad que emanaban como pareja, era casi insultante para alguien como yo, cuya vida amorosa era una sucesión de citas fallidas y relaciones mediocres. Se casaron en una ceremonia de ensueño, de esas que aparecen en las revistas de sociedad. Su casa era una maravilla de diseño y buen gusto, sus viajes exóticos y frecuentes, sus publicaciones en redes sociales, un escaparate de felicidad conyugal, de cenas románticas, de logros profesionales compartidos. Eran la pareja dorada, el ejemplo a seguir, el matrimonio que todos envidiaban, aunque fuera en secreto. Y yo, que mantenía con Laura una amistad cordial pero algo distante,
Era una espectadora privilegiada, aunque a veces dolorosa, de esa aparente perfección. Nos veíamos de vez en cuando, en cenas de grupo, en cumpleaños, en algún evento social, y cada vez que los observaba juntos, esa vieja espina de la envidia se removía en mi interior. No era un deseo de tener a Javier para mí, no se trataba de eso. Era más bien una especie de resentimiento sordo hacia esa felicidad que a mí me parecía tan inalcanzable, tan injustamente distribuida. Me preguntaba si de verdad eran tan felices como aparentaban, si detrás de esas sonrisas perfectas no se esconderían fisuras, pequeños secretos, las inevitables decepciones de la convivencia. Pero si las había, las ocultaban muy bien. Ante el mundo, eran la imagen misma del amor triunfante. Mi propia vida, en contraste, se sentía cada vez más gris y monótona. Mi trabajo me aburría, mis relaciones no prosperaban y la sensación de estancamiento se hacía cada día más pesada. Y fue en ese contexto de insatisfacción personal, de hastío vital, que la idea, la perversa idea, comenzó a germinar en mi mente. No fue algo premeditado, no al principio. Fue más bien como un juego oscuro, una fantasía malsana. ¿Qué pasaría si esa perfección aparente se rompiera? ¿Qué se necesitaría para hacer tambalear ese edificio de felicidad conyugal? La oportunidad, o más bien la tentación, se presentó de forma inesperada. Coincidí con Javier en un congreso profesional al que ambos asistimos por motivos de trabajo. Laura no había podido acompañarlo debido a un compromiso laboral ineludible. Durante los 3 días que duró el congreso, pasamos bastante tiempo juntos. Almuerzos de trabajo, alguna copa por la noche con otros colegas, conversaciones en los pasillos entre conferencia y conferencia. Y fue entonces cuando empecé a notar algo, o quizás a querer notarlo. Javier, aunque siempre hablaba de Laura con cariño y respeto, parecía disfrutar de esa pequeña escapada, de esa libertad momentánea. Se reía con más soltura, se mostraba más relajado e incluso un poco más coqueteo de lo que yo esperaba de un hombre tan aparentemente fiel y enamorado. Hubo una noche en particular, la última del congreso. Después de la cena de clausura, un grupo reducido, entre los que estábamos Javier y yo, decidimos seguir la velada en el bar del hotel. El ambiente era distendido, la conversación fluida, el alcohol ayudaba a relajar las formalidades. En un momento dado, Javier y yo nos quedamos solos en una mesa mientras los demás habían ido a bailar o a por otra ronda, y él, quizás animado por las copas de más o por la atmósfera de confidencialidad, empezó a hablarme de su matrimonio con una franqueza que me sorprendió. No dijo nada terrible, no se quejó de Laura de forma explícita, pero sí dejó entrever ciertas frustraciones. Pequeñas cosas, como que a veces sentía que Laura estaba demasiado absorbida por su trabajo, que la rutina había empezado a hacer mella en su relación, que extrañaba la chispa de los primeros años. Nada grave, insisto, nada que no fuera común en cualquier matrimonio de varios años, pero para mí, en mi estado mental de entonces, esas palabras fueron como la confirmación que necesitaba, la justificación que buscaba mi lado más oscuro. En ese momento, vi una fisura, una pequeña grieta en la fachada de ese matrimonio perfecto, y en lugar de ofrecerle palabras de ánimo, de comprensión, de recordarle lo maravillosa que era Laura, algo se apoderó de mí, una impulsividad fría y calculadora. Quería ver qué pasaba, quería quizás sentirme poderosa, influyente, capaz de alterar el curso de las cosas. Con una voz que intenté que sonara casual, casi como un comentario al pasar, le dije: «Bueno, Javier, a veces las mujeres necesitamos sentirnos deseadas, no solo queridas, y Laura es una mujer muy atractiva, seguro que no le faltan admiradores que se lo recuerden, incluso en su propio trabajo». Fue una frase ambigua, cargada de veneno sutil. No acusé a Laura de nada directamente, pero la insinuación estaba ahí, flotando en el aire. Vi cómo Javier fruncía ligeramente el ceño, cómo una sombra de duda cruzaba sus ojos por un instante. No dijo nada, cambió de tema rápidamente, pero yo supe que mi dardo había dado en el blanco, había plantado una semilla, una pequeña y fea semilla de desconfianza. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, sentí una mezcla de excitación y culpa. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había hecho? No tenía una respuesta clara, pero una parte de mí, la más retorcida, se sentía extrañamente satisfecha.
Al regresar a nuestra ciudad, no volví a mencionar el tema con Javier, pero la semilla ya estaba sembrada en su mente, y yo, desde la distancia, me dediqué a regarla con sutileza. Aprovechaba cualquier encuentro casual con él o con Laura para dejar caer comentarios ambiguos, para hacer preguntas aparentemente inocentes que pudieran alimentar esa incipiente desconfianza. Por ejemplo, si me encontraba con Javier y él mencionaba que Laura llegaría tarde del trabajo, yo podía decir algo como: «Ah, sí, el trabajo de abogado es muy demandante y a veces surgen cenas imprevistas con clientes importantes, ¿verdad? Sobre todo si los clientes son influyentes». O si Laura comentaba que había tenido un día agotador por una reunión que se había alargado, yo podía mirarla con una sonrisa cómplice y decir: «Claro, entiendo, esas reuniones a puerta cerrada a veces se complican más de la cuenta». Pequeñas frases, miradas, silencios calculados. Nada que pudiera considerarse una acusación directa, nada que me comprometiera, pero todo diseñado para minar la confianza de Javier, para hacerle dudar de la fidelidad de su esposa. Era un juego perverso y yo, para mi vergüenza, lo estaba disfrutando. Me sentía como una titiritera moviendo los hilos en la oscuridad, observando cómo mi pequeña mentira, mi susurro inicial, comenzaba a tener efectos. Javier empezó a mostrarse más reservado, más irritable con Laura. Las discusiones entre ellos, según me enteraba por comentarios de amigos comunes o por las propias e indirectas quejas de Laura, que, irónicamente, a veces recurría a mí buscando consuelo, viéndome como una amiga neutral, se hicieron más frecuentes. Ella no entendía qué le pasaba a Javier, por qué de repente se había vuelto tan celoso, tan desconfiado. Y yo, la artífice de todo ese sufrimiento, la escuchaba con falsa empatía, ofreciéndole palabras vacías de ánimo, mientras por dentro sentía una satisfacción malsana. El clímax de mi manipulación, el momento en que el matrimonio perfecto comenzó a desmoronarse de verdad, llegó unos meses después. Laura tenía un compañero de trabajo, un abogado joven y atractivo llamado Martín, con el que a menudo colaboraba en casos importantes. Su relación era estrictamente profesional, o al menos eso es lo que siempre pareció. Pero yo vi en Martín la pieza que necesitaba para mi juego. Empecé a insinuarle a Javier, de forma muy sutil al principio, que la relación entre Laura y Martín quizás no era tan profesional como parecía. «Se les ve muy compenetrados, ¿no crees?», le decía con aire inocente. «Hacen un gran equipo, pasan muchas horas juntos en la oficina, viajando a veces por casos. Es bueno que se lleven tan bien, claro». Javier, ya sensibilizado por mis comentarios anteriores, empezó a prestar más atención, a ver fantasmas donde no los había. Y entonces di el golpe de gracia. Un día, después de una cena de trabajo a la que Laura y Martín habían asistido junto con otros colegas y de la que regresaron tarde, aproveché una conversación con Javier para lanzar la mentira definitiva, el susurro que lo destruiría todo. Estábamos tomando un café, él se veía cansado, preocupado. Me preguntó casi de forma casual si yo sabía algo de la vida personal de Martín, si estaba soltero o comprometido, y yo, con una frialdad que ahora me estremece, le respondí: «Bueno, Javier, no quisiera ser yo quien te lo diga, y quizás no sea nada, pero el otro día en el centro comercial me pareció ver a Laura y a Martín juntos, en una actitud bastante cariñosa. Estaban en una joyería, mirando anillos. Quizás solo eran amigos buscando un regalo para alguien más, no lo sé, pero me extrañó. Era una mentira absoluta, fabricada de la nada. Nunca los había visto juntos en ninguna joyería, ni en ninguna actitud comprometedora, pero la imagen que pinté fue lo suficientemente vívida, lo suficientemente plausible en la mente ya envenenada de Javier como para desatar el infierno. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus manos comenzaban a temblar. Intentó disimular, agradecerme la información con una sonrisa forzada, pero sus ojos reflejaban una tormenta de celos, rabia y dolor. Esa misma noche, según supe después, confrontó a Laura de la peor manera posible. La acusó de infidelidad, de tener una aventura con Martín, de mentirle y humillarlo. Laura, por supuesto, lo negó todo, horrorizada y ofendida por la acusación. Pero Javier, ciego de celos y con mi testimonio envenenando su juicio, no le creyó.
Lo que siguió fue una espiral descendente de reproches, desconfianza, peleas cada vez más agrias y dolorosas. La comunicación entre ellos se rompió por completo. La casa, antes un remanso de paz y amor, se convirtió en un campo de batalla silencioso, lleno de resentimiento y miradas heladas. Intentaron ir a terapia de pareja, pero ya era demasiado tarde. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se había hecho añicos, y gran parte de la responsabilidad, aunque ellos nunca lo supieran, era mía. Yo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de horror y una extraña, casi perversa, fascinación. Veía cómo el matrimonio perfecto, que tanto había envidiado, se desintegraba ante mis ojos, y sabía que yo era la causa. A veces sentía punzadas de culpa, fogonazos de arrepentimiento, pero otras veces, una parte oscura de mí se regodeaba en el caos que había creado, en el poder que había ejercido con unas simples palabras. Era como si, al destruir su felicidad, yo estuviera validando mi propia mediocridad, mi propia infelicidad. Si ellos, los perfectos, los dorados, no podían ser felices, entonces quizás mi propia vida gris no era tan terrible después de todo. Un pensamiento miserable, lo sé, pero dolorosamente honesto. Laura y Javier se separaron unos 6 meses después de mi revelación sobre la joyería. Fue un divorcio amargo, contencioso, lleno de dolor y reproches mutuos. Vendieron la hermosa casa, dividieron sus bienes, y cada uno siguió su camino, o más bien, el camino que mi mentira les había trazado. Laura quedó devastada, confundida, sin entender nunca del todo por qué su matrimonio se había venido abajo de forma tan abrupta. Javier se volvió un hombre cínico, amargado, desconfiado de todos, especialmente de las mujeres. Ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Y yo seguí con mi vida, aparentemente sin cambios, pero cargando con el peso de su infelicidad, sabiendo que era la arquitecta secreta de su ruina. El susurro de mi mentira había tenido el efecto de un huracán. Los años que siguieron a la ruptura de Laura y Javier fueron para mí una extraña mezcla de alivio superficial y una creciente inquietud subterránea. Alivio porque, de alguna manera, el espectáculo de su felicidad perfecta había terminado, y ya no sentía esa punzada constante de envidia al compararme con ellos. Pero la inquietud provenía de la conciencia cada vez más clara de la magnitud del daño que había causado y de la impunidad con la que había actuado. Nadie sospechaba de mí. Para todos yo seguía siendo Clara, la amiga discreta, la observadora silenciosa. Incluso Laura, en medio de su dolor y confusión, a veces recurría a mí buscando un hombro sobre el que llorar, desahogando su incomprensión ante el comportamiento de Javier, y yo la escuchaba con una máscara de compasión, ofreciéndole palabras vacías mientras mi interior se retorcía de culpa. Cada lágrima suya era un nuevo recordatorio de mi vileza. Intenté alejarme de ambos, crear una distancia física y emocional. Dejé de frecuentar los círculos de amigos en común donde podría encontrármelos. Cambié de trabajo, buscando nuevos aires, nuevas distracciones. Me sumergí en cursos, en hobbies, en cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada y alejada de los fantasmas de Laura y Javier. Por un tiempo, casi logré convencerme de que lo que había hecho no era tan grave, de que quizás su matrimonio ya estaba destinado al fracaso y yo solo había acelerado lo inevitable. Intenté racionalizar mi comportamiento, culpar a mi propia infelicidad, a mi aburrimiento, a una especie de locura transitoria. Pero la verdad, esa verdad incómoda y persistente, siempre encontraba la manera de filtrarse en mis pensamientos, especialmente en las noches de insomnio. La imagen de Javier con el rostro desencajado por los celos y el dolor después de mi mentira sobre la joyería se convirtió en una aparición recurrente. Recordaba la forma en que sus manos temblaban, la mirada de incredulidad y traición en sus ojos, y recordaba a Laura su confusión inicial, luego su rabia, su desesperación al ver cómo el hombre que amaba se transformaba en un extraño lleno de acusaciones infundadas. Yo había sido la catalizadora de todo ese sufrimiento, la mano invisible que había empujado las piezas del dominó. Con el tiempo, tanto Laura como Javier intentaron rehacer sus vidas, cada uno por su lado. Supe, por terceros, que Laura se mudó a otra ciudad por un tiempo, buscando sanar sus heridas lejos del entorno que le recordaba su fracaso matrimonial.
Javier, por su parte, se volvió más solitario, más cínico. Tuvo algunas relaciones esporádicas, pero ninguna duradera. Parecía haber perdido la capacidad de confiar, de entregarse plenamente a otra persona. Y yo, desde la barrera de mi secreto, observaba sus vidas fragmentadas y me preguntaba si alguna vez encontrarían la paz, si alguna vez superarían el daño que yo les había infligido. Mi propia vida tampoco floreció como quizás esperaba mi lado más ingenuo y envidioso. Sí, ya no tenía que compararme con el matrimonio perfecto de Laura y Javier, porque ese matrimonio ya no existía. Pero la ausencia de su felicidad no se tradujo en mi propia felicidad. Al contrario, un velo de apatía pareció cubrir mi existencia. Las cosas que antes me producían placer ahora me parecían insípidas. Las relaciones que intentaba construir se sentían superficiales, vacías, porque yo misma no podía ser completamente honesta, porque siempre había una parte de mí, la parte más oscura que permanecía oculta, agazapada. El miedo a ser descubierta, aunque remoto, nunca desapareció del todo. ¿Qué pasaría si algún día Javier y Laura, en un improbable momento de reconciliación o de conversación civilizada, ataran cabos y se dieran cuenta de que mi comentario casual sobre la joyería había sido el detonante de su crisis? ¿Qué pasaría si Martín, el compañero de trabajo de Laura injustamente implicado, alguna vez se enterara de los rumores que yo había ayudado a esparcir? Vivía con una espada de Damocles invisible sobre mi cabeza, pero el peor castigo no era el miedo a la exposición, sino la erosión lenta y constante de mi propia alma. Me había convertido en alguien que no me gustaba, en alguien que despreciaba en secreto. La envidia que había sentido hacia Laura se había transformado en una autocompasión amarga. El poder efímero que había experimentado al manipular sus vidas se había desvanecido, dejando solo un regusto a ceniza y arrepentimiento. Hace aproximadamente un año, sucedió algo que reabrió todas las heridas y me enfrentó de nuevo a la magnitud de mi acto. Me encontré con Laura por casualidad, en un supermercado. Hacía años que no la veía. Estaba muy cambiada, seguía siendo hermosa, pero había una tristeza instalada en sus ojos, unas líneas de preocupación alrededor de su boca que antes no estaban allí. Nos saludamos con una mezcla de sorpresa y una cierta incomodidad. Charlamos unos minutos, de cosas triviales, de nuestras vidas actuales. Me contó que había vuelto a la ciudad, que estaba trabajando como abogada independiente, que seguía soltera. Y entonces, con una voz queda, me dijo: «Sabes, Clara, a veces todavía me pregunto qué fue lo que realmente pasó con Javier. Todo se desmoronó tan rápido, tan extrañamente. Él se convenció de que yo lo engañaba y nunca pude sacarlo de esa idea. A veces pienso que alguien le metió cosas en la cabeza». Sus palabras fueron como un golpe directo en el estómago. Me miró, con esos ojos verdes ahora empañados por una duda antigua, como si estuviera buscando una respuesta en mi rostro. Por un instante aterrador, pensé que iba a confesar, que iba a derrumbarme allí mismo, en medio del pasillo de las verduras, pero logré mantener la compostura, fingir sorpresa, ofrecerle palabras de consuelo vacías. «Seguro que fueron solo malentendidos, Laura», le dije, con una sonrisa que se sentía como una mueca. «A veces las parejas pasan por crisis así». Ella asintió sin mucha convicción y cambió de tema, pero su mirada inquisitiva se quedó grabada en mi mente. ¿Sospecharía algo? ¿O solo era el eco de una herida que nunca había sanado del todo? Ese encuentro casual me destrozó. Me hizo darme cuenta de que el daño que había causado no era algo del pasado, algo que el tiempo hubiera curado. Seguía vivo, latente, afectando la vida de dos personas que, en el fondo, no me habían hecho ningún mal. Y yo era la única que conocía la verdad completa, la única que podía, quizás, ofrecer algún tipo de explicación, de cierre. Desde ese día, la idea de confesar, de alguna manera, ha empezado a tomar forma en mi mente. No una confesión directa a ellos, no. No creo que tuviera el valor para enfrentar su reacción, su desprecio, pero sí la necesidad de sacar esto de mi sistema, de que alguien más lo sepa, aunque sea de forma anónima, porque el peso de este secreto se ha vuelto insoportable. Me ahoga, me impide avanzar, me mantiene atada a un pasado del que no puedo escapar. He destruido un matrimonio que, a mis ojos envidiosos,
Parecía perfecto, y lo hice con un simple susurro, con una mentira cobarde y calculada. No obtuve nada a cambio, solo un vacío más grande, una soledad más profunda y una culpa que me acompañará por el resto de mis días. No espero perdón ni comprensión, solo necesito, desesperadamente, que esta historia salga de mí, que deje de envenenarme desde dentro. Quizás al compartirla aquí, en este confesionario de la medianoche, una pequeña parte de ese veneno se disipe. Quizás alguien, al escuchar mi historia, reflexione 2 veces antes de dejar que la envidia o el aburrimiento lo lleven a jugar con la vida de otros de una forma tan cruel y egoísta, porque las palabras, una vez dichas, no se pueden recoger, y las mentiras, como las semillas, pueden crecer hasta convertirse en árboles monstruosos que dan frutos amargos durante mucho, mucho tiempo. Y ese, créanme, es el peor de los castigos, vivir sabiendo que eres la jardinera de la infelicidad ajena y que tus propias manos están manchadas para siempre. No sé si alguna vez podré perdonarme a mí misma. No sé si merezco algún tipo de paz. Solo sé que necesitaba con urgencia que esta confesión saliera a la luz, aunque fuera en la oscuridad protectora de la noche. Y con el eco de un susurro que se convirtió en huracán, concluye la dolorosa y aleccionadora confesión que Clara ha depositado esta noche en el confesionario de medianoche. Una historia que nos recuerda con crudeza el poder inmenso que reside en nuestras palabras, la facilidad con la que una mentira puede sembrar la discordia y destruir la confianza, y las profundas cicatrices que la envidia y la manipulación pueden dejar, no solo en las víctimas, sino también en el alma del perpetrador. El relato de Clara es un espejo oscuro que nos obliga a confrontar esas sombras que todos, en mayor o menor medida, albergamos. La envidia ante la felicidad ajena, la tentación de ejercer poder sobre otros, la curiosidad malsana, y nos muestra cómo ceder a esas sombras puede tener consecuencias devastadoras e irreversibles. La culpa, como ella misma lo expresa, se convierte en un castigo autoimpuesto, una prisión invisible pero constante. Esperamos que esta historia, tan cargada de arrepentimiento, les haya movido a una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos en nuestras interacciones diarias y el valor de la honestidad y la empatía. Si es así, y desean seguir explorando las complejidades del corazón humano y los dilemas morales con nosotros, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es una señal fundamental de apoyo, que permite que estas voces y sus íntimos tormentos lleguen a más personas que puedan encontrar en ellas una lección, una advertencia o quizás un atisbo de comprensión. ¿Qué pensamientos o sentimientos les ha provocado la confesión de Clara? ¿Creen que existe alguna forma de reparación para el daño que causó o su único camino es vivir con la carga de su conciencia? ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación donde la envidia los tentara a actuar de forma similar? Les invito a compartir sus valiosas opiniones y perspectivas, siempre con el respeto y la sensibilidad que una confidencia de esta naturaleza merece, en la sección de comentarios. Ha sido un honor, y una vez más, una experiencia que nos sacude, ser el portador de este relato tan humano y tan lleno de advertencias. Nos encontraremos nuevamente, como es nuestra costumbre, bajo el manto protector y siempre escuchante de la medianoche.